Hola a todos. El tema de hoy es la transformada z inversa. Obtener la transformada z inversa de una función que se encuentra en el plano z es el proceso para obtener la señal en el tiempo discreto a partir de esa expresión en z. Está definido por la siguiente expresión. Vamos a obtener la expresión de una función x que estaba en términos de z, la vamos a pasar al tiempo discreto. Esta utiliza una integral cerrada de contorno y si se fijan tiene por acá un número complejo, el número imaginario. Esto hace que este método de aplicar directamente la integral sea muy complicado porque hay que resolver integrales y generalmente las expresiones que nos quedan no son tan simples. Por ello existen tres métodos para calcular la transformada z inversa y otro más que es el que nosotros vamos a estar utilizando. Estos tres son los más comunes, que es aplicando la integral de contorno, pero realmente es una versión simplificada que es más bien el método de los residuos. Entonces, aplicando esa transformada, perdón, esa integral de contorno y utilizando algunos teoremas se puede llegar a un método que se conoce como el método de los residuos. El otro método es por expansión en fracciones parciales. El siguiente es una división larga o expansión en serie de potencias y el otro es por obtener la ecuación de diferencias, que este método es el que realmente vamos a emplear más para nuestro caso de filtros. Muy bien, vamos a iniciar por el primer método, que es el método de los residuos. Aquí dice la integración del contorno complejo o el método de los residuos, y basándose en esta integral que teníamos al inicio, aquí nos dice usando el teorema de Cauchy y técnicas de variable compleja, podemos expresar esa integral como la fórmula que tenemos acá, donde nos dice que la función en el tiempo discreto va a ser igual a la suma de residuos de la función en z multiplicada por z a la k menos 1, donde esta k es, es la variable en el tiempo discreto de esta función evaluada en los polos de x de z. A lo mejor no está muy claro ahorita, pero vamos a hacer un ejemplo y con eso va a quedar más claro este asunto. Este método se suele usar para dos casos, porque para el tercer caso se complica demasiado, pero se usa para el caso cuando tenemos polos simples en nuestra expresión. Vamos a suponer que nuestra expresión en z es algo así: 3 sobre x menos 2 y, perdón, aquí en vez de x es z, porque es una función de z y z menos 10, por así decirlo. Los polos que tenemos aquí, es decir, las raíces del denominador, son simples, no son repetidos ni son complejos, entonces aplica esta técnica o esta fórmula. Si tuviéramos polos repetidos, por ejemplo, tenemos esto elevado al cuadrado, tenemos la misma raíz en el denominador, pero dos veces. Tenemos un polo repetido y utilizaríamos esta función. Para la primera nos dice que hay que sacar el límite de esta expresión. Esta z sub i nos representa cada uno de los polos. En este caso este es el polo. El polo, para que esto sea la raíz, z a la menos 2 igual con 0, pues resulta que z sub i es igual a 2. Ese es el polo. En este caso es un polo repetido. En el caso anterior era un polo simple. Entonces esta z sub i hay que sustituirla por el valor del polo. Esto es toda la función que tengamos y hay que multiplicarla por z a la k menos 1. Si tuviéramos polos complejos, perdón, polos repetidos, como es este caso, hay que sacar el factorial de r menos 1, donde r es el número de polos repetidos. En este caso tendríamos 1 sobre 2 menos 1 factorial, que sigue siendo 1. Y hay que sacar la derivada enésima o résima aquí de la misma expresión que teníamos arriba, pero ahora hay que contemplar ese polo repetido. Podemos tener casos donde tengamos polos repetidos y polos no repetidos, algo así. Entonces utilizaríamos para este polo la obtención del residuo con esta fórmula y para estos polos la obtención de residuos con toda esta fórmula. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo nos va a servir para demostrar los cuatro métodos y entonces vamos a elegir una función que es relativamente simple de resolver.
como parte didáctica y demostrativa de los métodos. Bueno, lo primero es entonces el método de los residuos. Aquí tenemos polos simples. Resulta que el polo 1 es igual a 1 y el polo 2 es igual a 2. Si obtenemos las raíces de este denominador. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula de polos simples que nos dice que cada residuo se obtiene con el límite cuando z tiende a z sub i de z menos z sub i que multiplica a x de z por z a la k menos 1. Para este caso, nuestra x de z pues realmente es f de z. Vamos a calcular para el polo z igual con 1. Entonces le vamos a llamar r sub 1 y esto es igual al límite de z cuando esta tiende a 1 de z menos 1 por f de z, que es toda la expresión. Tengo algo mal aquí en mi expresión, realmente debe de llevar una z aquí arriba. Déjenme corregir eso, pero bueno, esto hay que colocar la función tal cual como estaba, z a la menos 2, y además hay que multiplicarla por z a la k menos 1, que nada más para que lo tengamos claro, z a la k menos 1 es igual a z a la k multiplicado por z a la menos 1, por cuestiones de potencias, ¿no? Reglas de potencias. Esto nos va a servir porque vamos a eliminar acá una de las z. Tenemos entonces esta expresión. Vamos a simplificar. Fíjense que este término es exactamente igual que este. Uno está multiplicando, otro dividiendo, se eliminan. Y como este término es igual a esto y aquí tenemos z por z a la menos 1, nos va a quedar z a la 0, también por cuestiones de potencias. Y entonces eliminamos esto con esto. Y lo que nos va a quedar es entonces el límite de z cuando esta tiende a 1 de 10 por z a la k sobre z menos 2. Cuando sustituyamos esto, que z es igual a 1, nos quedaría 10 por 1 a la k sobre 1 menos 2. Esto nos da un resultado de 10 por 1 a la k, que siempre va a ser 1. Al final 1 elevado a cualquier cosa sigue siendo 1. De 1 menos 2 nos queda un signo negativo. Ese es nuestro primer residuo, el residuo 1. Vamos con el residuo 2. Nuevamente el límite cuando z tiende ahora al segundo polo, que es 2, de z menos 2, sustituyendo acá, de 10 por z sobre z menos 1 por z menos 2, la misma expresión, por z a la k por z a la menos 1. Estoy sustituyendo por este término, que realmente es este, para que sea más claro la manera en que eliminamos términos. Este término se elimina con esto se elimina con esto, o sea, hace un 1. Y nos queda esta expresión, por lo tanto, aquí nos quedaría el límite cuando z tiende al segundo polo, de 10 por z a la menos 2, perdón, a la menos k, y no es menos, es más, 10 a la k de z menos 1, sustituyendo valores con z igual a 2, nos queda 10 por 2 elevado a la k, sobre 2 menos 1, pues nos queda un 1, por lo tanto el residuo 2 es igual a 10 que multiplica 2 elevado a la k. Esos son los dos resultados que vamos a sumar porque nuestro método nos dice que sumemos. El resultado va a ser la suma de los residuos. Por lo tanto, f de k es igual a la suma de los residuos sub i, y eso es igual a menos 10 que multiplica a 1 elevado a la k más 10 que multiplica 2 elevado a la k. Y esta es la
transformada z inversa de la función ya la tenemos en el tiempo discreto. Vamos a calcular algunos valores porque los vamos a necesitar para demostrar las siguientes. Vamos a calcular f de 0, es decir, cuando k vale 0, cuando k vale 1, cuando k vale 2, cuando k vale 3 y cuando k vale 4. Las primeras 5 muestras de esta función que tenemos en tiempo discreto. Cuando k vale 0, aquí tendríamos 1 a la 0 es 1, aquí nos queda menos 10 y aquí tendríamos 2 a la 0. 2 a la 0 se vuelve, déjenme colocarles aquí, se vuelve un 1 y tenemos un 10. 10 menos 10 pues nos va a dar 0. Cuando vale 1, aquí tendríamos 1 a la 1 nos da 1, tenemos, bueno, esto independientemente de lo que sea siempre va a ser un 1 para no estar calculando tantas veces. Tenemos menos 10, aquí tendríamos 2 elevado a la 1 son 2, son 10 por 2, 20, menos 10, nos queda 10. Cuando vale 2, aquí tenemos 2 a la 2 es 4, son 40 por 10, bueno, son 4 por 10 son 40, menos 10 son 30. Después, cuando vale 3, aquí tenemos 8, por 10 80, menos 10 70. Cuando vale 4, 16 son 160, menos 10 son 150. Esas son las primeras muestras y vamos a ver si con los otros métodos nos quedan los mismos resultados, así o así, de esta manera expresados. Porque algunos métodos no nos van a dar una expresión como esta, nos van a dar otras cosas. Bueno, ese es el método de los residuos. Ahora vamos a ver el método de la expansión en fracciones parciales. En este caso hay dos pasos. El primero es realizar la expansión de la función que queremos, siempre y cuando ésta sea racional. Y vamos a buscar en las tablas, que las tablas son las que les pasé la vez pasada. Déjenme mostrárselas. Entonces aquí tenemos las tablas. Vamos a buscar, vamos a hacer la expansión y vamos a encontrar cosas como esta. Si encontramos expresiones de este tipo una vez que hicimos la expansión en fracciones parciales, podemos encontrar a partir de aquí su equivalente en el tiempo discreto. Entonces el método se basa en dos cosas. Hay que encontrar expresiones que sí tengamos en la tabla. Necesitamos que la función que vamos a expandir sea racional, o sea propia. O que sea racional propia. ¿Eso qué significa? Que la potencia del denominador debe de ser mayor que la potencia del numerador. Si no fuese así, hay que hacer la división para hacerla racional o hacerla propia. Aquí tenemos un ejemplo de una función. Fíjense que la potencia que tenemos aquí arriba es igual a la de abajo, por lo tanto no es una función propia. ¿Qué se hace en estos casos? Hay que hacer la división para que nos quede el cociente más la fracción propia. Aquí estamos dividiendo este término, 1 menos 5 sextos por z a la menos 1. Vamos a ordenarlos en potencias, empezando por la z que tenga la potencia más alta, aunque esta sea negativa. Entonces este nos queda primero, después nos queda un 1. Bueno, aquí un 4 porque estamos realmente haciendo el de arriba. Esto va a ser dividido entre esto, entonces tenemos aquí ordenado y aquí también ordenado. Buscamos un número que al multiplicar estos dos nos quede lo de aquí para eliminarlo. Resulta que el 3, si lo multiplicamos, aquí nos queda 15 sextos, eso nos da 5 medios y entonces aquí podemos colocar 5 medios, 3 por 1 nos da 3. Esto lo restamos, menos esto, menos por menos nos da más, significa que se va esto. Aquí nos queda 4 menos 3, nos queda 1. Por lo tanto, tenemos un cociente de 3 más un residuo de 1 que está siendo dividido entre esto. 3 más 1 dividido entre el denominador. Y esta ya es una fracción propia, porque ahora sí las potencias, la potencia del denominador es superior a la del numerador.
y nos queda un entero. Esta función la podemos encontrar en las tablas. Por acá en la 18 fíjense que tenemos una expresión 1 sobre 1 menos a por z a la menos 1. Aquí tenemos 1 sobre 1 menos, esto puede ser a por z a la menos 1 y su inversa es a la k. Si sacamos la inversa de esto, la inversa de esta función sería 1 sobre, perdón, no es 1, quedaría nada más a y a vale 5 sextos elevado a la k. ¿Cómo sacamos la transformada z de esto? De ese 3 es como si tuviéramos 3 por z a la 0. Y recuerden que la z nos representa un retraso, es decir, una delta. En este caso, como está 0, pues es una delta de k. Y entonces esa transformada z inversa de esta expresión, aquí la pasé de todo a términos de z con potencias positivas. Simplemente multiplicamos por z esta expresión, z arriba, z abajo, y nos queda esto que tenemos acá. Pero tendríamos entonces 3 por delta de k, o delta de t le puse aquí, pero al final estamos en tiempo discreto, y 5 sextos elevado a la k, que es lo que teníamos acá. El punto entonces es que si tenemos una función hay que obtener las expresiones que podamos encontrar en las tablas. Y antes de eso hay que asegurarnos de que sea una fracción propia, y si no es una fracción propia pues hay que hacerla propia y sacarle la transformada z inversa. Recuerden que las fracciones parciales, cuando hacemos expansión, pues depende del tipo de polos que tenga. Si son polos simples o raíces simples, como este caso, aquí ambas son simples, uno es menos 2 y el otro es menos 4, entonces hacemos la expansión de esta manera. Solo colocamos coeficientes arriba y abajo tenemos esta parte. Si fuesen múltiples, aquí está elevado a la i. En este caso lo colocamos a la 2, tenemos el mismo polo repetido dos veces. Se hace lo mismo, solo que colocamos una vez el término y después el término elevado al cuadrado. Si fuesen raíces complejas, como es el caso de acá, o es esta expresión que tengo acá, entonces la expansión queda de esta manera. Colocamos a un coeficiente por z más otro coeficiente sin z y lo de abajo queda igual. Entonces son los tres casos que tenemos y que hay que recordar. Esto es algo que ya saben. Simplemente es un recordatorio de cómo hacemos la expansión en fracciones parciales. Regresamos a nuestro ejemplo. Vamos a hacerlo por expansión en fracciones parciales. Estas son o tiene polos simples. Uno es 1 y el otro es 2. Por lo tanto hacemos la expansión de esta manera. Z menos 1 más b sobre z menos 2. Ya sabemos que para encontrar los valores de los coeficientes hay que multiplicar todo este término por todo esto. Eso nos quedaría z a la menos 1 por z a la menos 2 multiplicando a este primero, pues se va a eliminar el z a la menos 1. Y entonces nos queda a por z menos 2 más b. Este término multiplicado por esto se elimina esta parte y nos queda simplemente b por z a la menos 1. Esto lo expandimos y nos queda, expandimos y factorizamos en términos de z y nos quedaría que z multiplica a más b menos 2 veces a menos b. Y esto es igual a ¿qué? A 10, que fue el único término que nos quedó aquí cuando esto lo pasamos multiplicando. Es como si tuviéramos aquí 0 por z más 10. ¿Para qué hacemos eso? Porque es el método de igualación de coeficientes. Aquí tengo un coeficiente que multiplica z, por lo tanto este a más b debería de ser 0. Y el 10 debería de ser todo lo que tengo acá. Haciendo eso podemos obtener las ecuaciones donde decimos que a más b debe de ser igual con 0 y menos 2a menos b debería de ser igual con 10. Un sistema de ecuaciones lineales el cual pueden resolver por el método que gusten, por sustitución, por matrices, etcétera. Pero al final lo que les va a resultar es que a es igual a menos 10 y b es igual a 10.
Sustituyendo en esta expresión, una vez que ya encontramos los coeficientes, resulta que f de z es igual a menos 10. Recuerden que aquí se me había olvidado, pero aquí teníamos una z. Algo bien importante aquí, sí, pongan atención. Teníamos una z. Antes de hacer la expansión en fracciones parciales, esta z que tenemos aquí, hay que reservarla. Hay que hacer o hay que guardar una z siempre. Entonces lo que vamos a hacer es quitarla de aquí y colocarla acá. Nos queda f de z sobre z y aquí nos queda simplemente 10. Todo este proceso que hice está bien, considerando que solamente es 10. Y entonces aquí realmente tenemos esta expresión así. Déjenme terminar de escribir esta parte. Aquí tenemos z menos 1 más 10 sobre z menos 2. Lo que se hace aquí, y por eso es importante que se guarde esta z, es que esta z va a volver a multiplicar. Se va a pasar aquí multiplicando a todos. Entonces nos quedaría que f de z, ya dejándola sin la z que teníamos, es igual a menos 10z sobre z menos 1 más 10z sobre z menos 2. Esto es bien importante porque si no lo hacemos no vamos a poder encontrar expresiones que nos regresen al tiempo continuo. Siempre fíjense que las fórmulas que tenemos acá, que ahorita se las muestro, o más bien las tablas, todas las expresiones que tenemos, al menos de ese tipo, tienen una z. Por ejemplo, esta que tenemos acá, que es 1 sobre z menos 1, 1 sobre z, sobre 1 menos z, perdón, 1 menos z a la menos 1. Si multiplicamos ambos por z y z para mantener la igualdad, aquí nos queda z sobre z menos 1, que es esta expresión, perdón, esta expresión que tenemos acá. Y para el caso de tenemos que buscar otra vez en las tablas. Y esa ya la habíamos encontrado hace un rato. Es esta fórmula que tenemos acá, que fíjense que es muy similar, solo que ahora tiene una A. Igual si repito el ejercicio de multiplicar por z arriba y abajo, nos queda z sobre z menos a, que es justo lo que tenemos acá. Haciendo uso de la propiedad de linealidad, es decir, que este término lo podemos sacar de la transformada inversa, tenemos entonces que aplicar la transformada z inversa de menos 10, eso lo sacamos, z menos 1, eso es igual a menos 10 por la transformada z inversa de 1 sobre 1 menos z a la menos 1, si utilizamos esto. Y ya sabemos que la transformada z inversa de eso, de acuerdo a las tablas, buscamos aquí arriba, es esta, y su transformada z inversa es un escalón, un 1 multiplicado por k o elevado a la k. Quiere decir que aquí tendríamos el menos 10 que sacamos, que multiplica a un escalón u de k, o menos 10 que multiplica a un 1 elevado a la k. Al final eso siempre nos da un 1. Para el otro caso tenemos 10, perdón, aquí es positivo, por z sobre z menos 2, que eso es igual a menos 10 por la transformada z inversa de 1 sobre 1 menos 2 veces z a la menos 1. Y la fórmula que buscamos es la que tenemos aquí, que nos dice que simplemente queda a elevado a la k. Se cumple porque aquí tenemos también el signo negativo, al igual que acá. Por lo tanto, aquí nos queda ese 10, aquí otra vez me equivoqué, es más, ese 10 que multiplica a un 2 elevado a la k, haciendo uso de la fórmula. Por lo tanto, la respuesta total, mi f de k, es igual a menos 10 por 1 elevado a la k más 10 por 2 elevado a la k.
Esto es exactamente lo mismo que nos había quedado con el método pasado. Déjenme ver si podemos regresar acá. Aquí está. Con el método de los residuos nos queda menos 10 por 1 elevado a la k y más 10 por 2 elevado a la k. Nos van a quedar estos mismos valores. Regresamos a donde íbamos. Y ahí está. Entonces, tanto por el método de los residuos como por el método de la expansión en fracciones parciales, nos queda exactamente la misma expresión. Ahora vamos a ver el método por expansión en series de potencias o por división larga. Para este método lo que hay que hacer es expresar el numerador primero, numerador y denominador en polinomios ordenados por potencias de z. Tengo esta expresión para ejemplificar. Lo expresamos en términos de potencias de z, quiere decir que aquí multiplicamos z por z, nos da z al cuadrado. Esto es z es menos 0.5z menos 0.7z, la suma de ellos es menos 1.2z y 0.7 por 0.5 nos queda positivo 0.35, que es lo que tenemos acá. El de arriba pues no le hicimos nada porque ya es un solo término. Después hay que realizar la división larga, es decir, aquí estamos dividiendo esto entre esto, por lo tanto lo vamos a colocar así, 0.5 veces z, que está siendo dividido entre z al cuadrado menos 1.2z más 0.35. Y así vamos a hacer la división. Aquí lo estoy colocando nuevamente así. Déjenme borrar esta parte para que lo vean más claro. Tengo la división como les había dicho, entonces hay que buscar números o expresiones que multiplicando esto por esto nos resulte lo de aquí abajo. En este caso colocamos 0.5 por z a la menos 1, al multiplicarlo por z a la 2 nos queda 0.5z, que es justamente esto, y lo colocamos aquí abajo. Y después seguimos multiplicando, es esto por este y por este. 0.5 por menos 1.2 nos queda menos 1.6. Z a la menos 1 por z nos queda z a la 0, que es un 1. Y 0.35 por 0.5 es 0.175 z a la menos 1, porque aquí no tiene z, entonces solo queda esta. Y después hay que restarlo. Esta expresión que tenemos aquí se resta, 0.5 menos 0.5 se van. Menos 0.6 por menos nos queda más y baja 0.6 porque no hay nada que restar acá. Esto también baja con el signo cambiado. Y ahora buscamos un número aquí arriba que multiplicado por este de acá nos dé 0.6. Aquí tenemos z al cuadrado, entonces hay que colocar z a la menos 2 por 0.6. Entonces este término por este nos da exactamente 0.6. Así sucesivamente. Y esta división nunca termina. Por eso es una división larga, se va hasta el infinito. Entonces aquí vamos sacando todos los valores de la expresión. ¿Esa cómo la podemos representar? Como una función infinita de términos infinitos. Para este caso, aquí nos queda z a la menos 1. Recuerden que la z nos indica un retraso, depende de la potencia. Si tenemos a la menos 1, pues sería igual a un delta elevado a la k. Vamos a poner k menos 1. Si tuviéramos z a la menos 2 es k menos 2, etc. Aquí entonces tenemos z a la menos 1, por lo tanto es 0.5 por delta de t. Aquí le puse t como si fuera el número, bueno, es nuestra variable del tiempo. Aquí t representa el continuo, pero realmente es el discreto. 0.5 delta de k menos t, que es el número de muestras que se retrasa. Lo estamos mostrando como un periodo de muestreo. 0.6 es esta, perdón, z a la menos 2, por lo tanto sería delta desplazada 2 veces, luego z a la menos 3, delta desplazada 3 veces, etc. Aquí le puse todos los, bueno, esto no va, puse más decimales. Así se hace el cálculo por expansión en series de potencia. Vamos a hacer el ejercicio que ya traíamos. ¿Qué hacemos primero? Decíamos que hay que expresar en términos de polinomios, por lo tanto aquí nos queda 10z y abajo nos queda z por z, z al cuadrado
Z por menos 2 nos queda 2 y Z por menos 1 nos queda menos Z. Aquí nos queda 2Z, por lo tanto la suma de ellos nos queda 3Z. Menos 1 por menos 2 nos queda más 2. Y ya tenemos la expresión en términos bueno, como expresada como un polinomio. Vamos a hacer la división. Hacemos nuestro signo de división. Este es el divisor, por lo tanto tenemos que 10z va a ser dividido entre z al cuadrado menos 3z más 2. Buscamos un número que multiplicando a esto nos dé 10z. Eso debería de ser 10 por z a la menos 1. 10 por z a la menos 1 nos queda 10 por z. 10 por z a la menos 1 que multiplica este término. Nos queda menos 30. Z a la menos 1 por z nos queda 0. Perdón, nos queda un 1. Nos queda z a la 0 que es un 1. Aquí no le pongo nada. Y aquí nos queda más 20z a la menos 1. Este por este. Vamos a hacer la resta. Todo esto se va a restar. Y lo que nos queda aquí entonces sería, estos se eliminan. Aquí nos queda menos por menos más. Nos queda un 30 menos 20z a la menos 1. Buscamos un número que multiplicado por este término nos dé 30. Pues resulta que es un más 30z a la menos 2. Nuevamente realizamos la multiplicación. Aquí nos queda 30. Aquí nos queda menos 90z a la menos 1. Y este por este nos queda más 60z a la menos 2. Nuevamente restamos. Vamos a ponerle otro color. Le vamos a poner este. Este menos esto se va. Aquí tenemos menos 20, menos por menos más 90. Nos queda 70z a la menos 1. Menos por más nos queda menos 60z a la menos 2. Nuevamente buscamos un número que multiplicado por este de acá nos dé 70z a la menos 1. Pues debería de ser 70z a la menos 3. Z a la menos 3 por z a la 2 nos queda z a la menos 1. El 70 se mantiene. Y vamos a hacer la multiplicación. Nos queda entonces 70 por z a la menos 1 menos 210 por z a la menos 2 más 140 z a la menos 3. Realizamos la resta. Este menos esto se elimina. Déjenme colocarle aquí otro color. Aquí nos queda 60 más, este menos por menos nos da más, 210 son 150 positivos, z a la menos 2, aquí era un 2. Y este nos queda menos 140 z a la menos 3. Nuevamente buscamos un número que multiplicándolo esto por esto nos dé 150z, pues sería 150z a la menos 4. Y así sucesivamente. Esto igual se mantiene, es una división que no termina. Y fíjense lo que nos dio esta división. Si tomamos los coeficientes, aquí no existe ningún z a la 0. Quiere decir que el término que está multiplicando a la z a la 0 es un 0. Este cociente ya es el resultado. Nos queda entonces, podemos expresarlo como una función que f de k es igual a 10 veces delta de k menos t para este término. Para este no tiene caso porque es 0. Más 30 veces perdón, delta de k menos 2t. Este 2 viene de este 2. Estamos retrasando. Más 70 por delta de k menos 3t más 150 por delta de k menos 4t más etcétera.
Lo podemos expresar así o también podemos expresarlo como una secuencia de números. Al final f de 0 f de 0 es cuando esto vale 0, cuando la z aquí vale 0, por lo tanto vale 0 el coeficiente. F de 1 es este primer coeficiente que es 10. F de 2 es el segundo que es 30. F de 3 es 70. Y F de 4 es 150. Recuerden que habíamos hecho estos cálculos con el primer método. Nos queda 10, 0, 10, 30, 70 y 150. Que es exactamente lo que teníamos acá. 0, 10, 30, 70 y 150. Entonces es exactamente el mismo resultado, aunque ya no lo podemos expresar en forma cerrada, pero tenemos ese mismo... entonces así obtenemos la transformada z inversa de esta expresión utilizando la división larga. Muy bien. Por último, tenemos el método que quizás va a ser más útil para nosotros, porque vamos a estar tratando con secuencias. Bueno, los otros también van a ser útiles, pero este probablemente lo vean más. En este caso ya tenemos la función, hay que expresar igual denominador y numerador en polinomios ordenados por potencias de z, lo que habíamos hecho en el anterior. Vamos a transformar todo a potencias negativas. Ordenamos por potencias, en este caso colocando al último la potencia negativa más grande y al inicio la que no tenga zetas, o la expresión sin zetas. Vamos a asumir después que la función es una función de transferencia. Por ejemplo, esa f de z que tenemos, vamos a decir que es una salida con respecto a una entrada. Así. Vamos a despejar la y de z. Vamos a sustituir esta entrada por un impulso unitario. Y vamos a realizar las operaciones para obtener los valores de la secuencia. De hecho, lo que vamos a obtener aquí es una ecuación de diferencias. Bueno, ahí pareciera muy complicado, pero vamos a hacer el ejercicio. Nuevamente el mismo, le coloco la z que se me había olvidado. Y nos decía el primer paso, hay que expresar esto en términos de un polinomio. Arriba nos sigue quedando 10z, abajo, déjenme escribir mejor esto, 10z. Abajo ya habíamos hecho esto antes, nos quedaba z al cuadrado menos 3z más 2. Ya está expresado en polinomios. Ahora lo vamos a convertir a z con potencias negativas. La z con potencia más alta es la que está al cuadrado, por lo tanto voy a dividir y a multiplicar por z a la menos 2 para eliminar esta potencia más alta y que todo nos quede en potencias positivas. Haciendo eso tendríamos aquí 10 por z a la menos 1 y aquí tendríamos 1 menos 3 por z a la menos 1 más 2 por z a la menos 2. Ya conseguimos el siguiente paso, que era ordenarlo también en potencias ascendentes, aunque estas sean negativas. Suponiendo que esto es un sistema o un filtro, donde vamos a meter una señal que queremos filtrar en términos de z y vamos a sacar una señal filtrada en términos de y. Por lo tanto, esta f de z pues va a ser igual a la salida con respecto a la entrada. Tendríamos entonces algo así, x de z. Y eso va a ser igual a lo que tenemos aquí, 10 por z a la menos 1 sobre 1 menos 3 por z a la menos 1 más 2 por z a la menos 2. Siempre es importante que aquí al inicio les quede un factor constante que valga 1. Si aquí les queda, por ejemplo, 0.5, pues dividimos todo arriba y abajo entre 0.5 para que aquí les quede un 1. ¿Por qué? Porque les va a facilitar el despeje de esta expresión más tarde. Ahora, ya tenemos esta expresión y de aquí lo que vamos a hacer es que esta parte la vamos a multiplicar por esto y esto de aquí
o más bien esto de aquí, lo vamos a multiplicar por esto. Y nos va a quedar una expresión en una sola línea. Lo voy a colocar acá. Entonces nos queda y de z que multiplica a 1 menos 3z a la menos 1 más 2 veces z a la menos 2. Y eso es igual a 10 por z a la menos 1 por x de z. Vamos a despejar esta y de z. Vamos a despejar la y de z que no tenga, que no esté siendo multiplicada por z. Recuerden que esta z implica un retraso. Si yo tengo, por ejemplo, x de z multiplicado por y, multiplicado, perdón, por z a la menos 1, y le saco la transformada z inversa a esto va a ser igual a x de k menos 1, es decir, la función que tenía desplazada. Esta z me indica que se está desplazando la función. Aquí tengo esta por esta, y de z por 2z a la menos 2, implicaría que y de z, que su transformada es y de k menos 2, está desplazándose. Quiero despejar a y de z sin ningún desplazamiento, quiere decir que si multiplicamos esto por cada uno de los términos, pues la única que no tiene ningún desplazamiento es la que se multiplica por el 1, por eso la importancia de tener un 1 acá. Si no, de todos modos se puede, pero hay que hacer un paso extra. Aquí tendría entonces y de z es igual a 10z a la menos 1 por x de z. Este término con signo negativo va a pasar del otro lado con signo positivo, más 3z a la menos 1 por y de z, porque se está multiplicando acá, menos 2 veces z a la menos 2 por y de z. Así nos queda. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la transformada z inversa. Aplicando, déjame escribirlo bien, aplicando transformada z inversa. Nos quedaría de esto, y de k, es la inversa de esto. Aquí nos quedaría 10 por x de k menos 1, que es la inversa, más 3 por y de k menos 2, menos 2 por y de k menos, perdón, aquí era por 1, porque tenemos z a la menos 1, y aquí sí es por 2, porque tengo z a la menos 2. Esta es la ecuación de diferencias que me representa la salida del sistema. Y esto es bien importante porque cuando hagamos el filtro, vamos a tener un filtro acá. Vamos a meter una señal, vamos a sacar otra, y realmente lo que va a hacer el filtro, lo que nosotros diseñemos acá, lo vamos a tener que transformar en una ecuación de este tipo. Y vamos a calcular la salida filtrada haciéndole estas cosas a las muestras que están llegando y a la salida. Este caso es un sistema que, si se fijan, tiene retroalimentación, porque la salida depende de las salidas anteriores. Ya tenemos la expresión. Decíamos que para que realmente veamos el efecto de esto, tenemos que sustituir, bueno, para obtener los resultados que habíamos obtenido con los otros métodos, vamos a sustituir la entrada, la x de k, la vamos a sustituir por una delta, un impulso unitario, una delta de k. Siendo así, vamos a calcular cuáles son los resultados que obtenemos. Aquí entonces tendría, déjenme escribirle esta parte, aquí tendría una delta de k menos 1. E iniciamos. Aquí tendría para y de 0, tendríamos 10 que multiplica a delta de 0 menos 1, sería delta de menos 1, ¿verdad? Delta de menos 1 más 3 veces y de menos 1, esto vale 0, recuerden, menos 2 veces y de menos 2. Al inicio se supone que todos los valores, o sea, las salidas anteriores del sistema, estas y-1 y y-2, la y pasada y la antepasada, pues valen 0. Todas las inicializamos en 0. La delta de menos 1, recuerden que delta solo tiene valor cuando está en 0. Para todos los otros valores son 0. Por lo tanto, aquí tendríamos que esto se hace 0.
esto es 0 y esto también es 0. Y el resultado es entonces 0. 10 multiplicado por 0 pues nos da 0, 3 por 0, 2 por 0, nos da todo 0. Para y de 1 tendríamos 10 por delta, aquí tenemos 1 menos 1, delta de 0, y ahora sí va a valer esto. Aquí tendremos 3y de 0, es decir, la pasada, menos 2 veces y de menos 1. Esta vale 1, menos 2, menos 1. Esto nos va a dar un resultado. Esto vale 1, la delta de 0. Esto vale la anterior, que era 0, por lo tanto sigue valiendo 0. Y esto es la anterior que habíamos inicializado en 0. Aquí lo único que vale es 10 por 1, entonces nos va a dar 10. La siguiente, y de 2, va a ser igual a 10 por delta de 1. Entonces ya va a valer 0, porque delta de 1, recuerden, es 0. Más 3 veces y de 1 menos 2 veces y de 0. Chequen bien cómo se utilizan estos retrasos. Nos está pidiendo las muestras pasadas y antepasadas. Entonces lo que ya calculamos lo vamos a usar nuevamente. Aquí esta vale 0 otra vez. La y1 es esta de acá y vale 10. Entonces vale 10. Y esta es la y0, que es la que tenemos aquí, y vale 0. Por lo tanto, el resultado aquí es 10 por 0 más 3 por 10, 30, porque esto sigue valiendo 0. Calculamos y de 3. Tenemos 10 por delta de 2 más 3 por y2 menos 2 por y de 1. Y eso sería igual. Necesitamos, esta vale 0. Y2 es esta de acá y vale 30. Y1 es esta de acá y vale 10. Por lo tanto, aquí nos queda 10 por 0 más 3 por 30 menos 2 por 10. 3 por 30 son 90 menos 20, 70. Y por último vamos a hacer la de y de 4. Esto nos queda 10 por la delta de 3 más 3 veces por y de 3 de 2. Ah, caray, déjenme ver. Si no menos 2 veces y de 2. Y eso sería igual. Vamos a revisar cuánto vale cada uno de estos. Esto sigue valiendo 0. Y de 3 es esta y valía 70. Esta y2 vale 30. Tenemos entonces 3 por 70 son 210. Esto pues vale 0. Y 2 por 30 son 60. 210 menos 60 nos da 150. Y fíjense que los valores que acabamos de obtener son exactamente los mismos que hemos estado obteniendo para todos los otros ejercicios. 0, 10, 30, 70 y 150. Así se obtienen las transformadas zetas inversas de 4 maneras diferentes para un mismo ejercicio. Todas tienen ventajas y desventajas, depende de lo que vayamos a hacer. Les recomiendo que este último que acabamos de ver no lo olviden porque es el que vamos a usar más para implementar los filtros. También se puede hacer con MATLAB. Tengo el mismo ejercicio. Bueno, aquí siempre se me olvidó colocar la Z, pero ya está. En MATLAB vamos a utilizar un cálculo simbólico, por lo tanto necesitamos aquí colocarle sims, z y k, que son nuestras variables, para que las maneje de manera simbólica y no de manera numérica. Aquí tengo la función, déjenme cambiar de color para que se vea un poquito más, z sobre z menos 1 por z menos 2. Este BPA que tengo aquí es una instrucción en MATLAB para evaluar una expresión algebraica, y aquí le decimos de cuántos dígitos queremos que se evalúe sus cálculos internos. Pudiera omitirla. Si omito esta BPA y solo le pongo la función, también va a funcionar, pero la expresión que me va a quedar aquí va a ser un poco diferente. O sea, el resultado va a ser igual, pero lo que va a quedar ahí va a ser 10 por 2 a la n menos 10. Así. Ahorita lo estoy haciendo de esta manera para expresar que aquí realmente teníamos 1 elevado a la n. Pero bueno, pueden ignorarlo. Aquí nuevamente utilizo BPA porque ya utilicé BPA arriba. Pero bueno, tengo la función, la guardo como f.
Este pretty, recuerden que solo se usa para que las funciones se vean de esta manera, que no nos la muestre como una línea, sino que las muestre como una fracción o con potencias, así como lo está haciendo. Pueden eliminarlo también. Realmente en MATLAB serían dos cosas. Definen la función y le sacan la IZTrans, que es la transformada Z inversa. Entonces en MATLAB solamente IZTrans nos da la transformada Z inversa. Pueden tratar de hacerlo. La desventaja es que a veces MATLAB realmente no nos da un resultado adecuado. Entonces prueben con las funciones que vamos a ver más adelante para ver si su resultado que les dé MATLAB coincide con lo que obtengan eh, analíticamente. Este resultado que nos da MATLAB pues es igual al que ya teníamos aquí, que es menos 10 por 1 o 10 por el escalón más 10 por 2 a la k. A veces tenemos que hacer transformadas z inversas de series infinitas o de series finitas. Bueno, aquí dice la transformada z. ¿Cómo representamos esto en términos de z? Esto está en el tiempo, aquí está en términos de k. Lo que tendríamos aquí, si le llamamos x de z, va a ser igual a 0 que multiplica z a la menos 2 más 0 que multiplica z a la menos 1. Ah, pero recuerden, aquí es el 0, entonces es un desplazamiento o es una posición del lado izquierdo, por lo tanto aquí sería más y aquí sería más. En 0 tenemos un 1 más 1 que multiplica z a la 0 más, en esta parte tenemos un 2 que multiplica z a la menos 1, vamos hacia ese lado, más 0 que multiplica z a la menos 2 más 1 que multiplica z a la menos 3 más 0 que multiplica z a la menos 4 más otro 0, etcétera. Realmente aquí pues casi todas son 0. Esto es 0, esto es 0, esto es 0 y esto es 0. Y lo que nos quedaría entonces en términos de z es igual a 1. Z a la 0 es 1, por 1 es 1, más 2 por z a la menos 1, más z a la menos 3. Esta es la expresión de esta gráfica en términos de z. Si queremos regresarla al tiempo discreto, pues ya sabemos que x de k va a ser igual, aquí tendríamos un 1 que multiplica delta de 0, más un 2 que multiplica a delta de k menos 1, más un 3 que multiplica delta de k menos 3. Quiere decir que los únicos valores que existen, este está en la posición 0 y vale un 1, es este de acá. Este está en la posición 1 y vale 2, es lo que tenemos aquí. Y este está en la posición 3 y vale 3. Bueno, valía 1 más bien, me equivoqué aquí. Vale un 1 y va en esta posición. Y entonces podemos pasar del plano Z al plano de discreto de manera muy fácil si tenemos algo finito. Si es una serie con muchos valores, pues lo más apropiado es mostrarlo en términos de una función. Ok, aquí tengo lo que les acabo de escribir. Les dejo de ejercicio que realicen estos 4 ejercicios. Déjenme ver si no se repite, no. Háganlo por los 4 métodos, es decir, el de residuos, acciones parciales, ¿cuál otro vimos? El de la división larga y el del sistema, ponerle respuesta al sistema. Entonces los 4 que acabamos de ver, para que practiquen, obtengan los valores de las primeras muestras. Vamos a ponerle solo 4 muestras, así como le hice, para que comparen si sus valores son adecuados. Muy bien, pues esto es todo sobre la transformada Z inversa en términos simples.